Cuando pensamos este clásico que decía Marc, que es el rincón de pensar, nos preguntamos siempre qué tema queremos abordar, ¿no? Una idea genérica y a partir de eso, pues con quién lo hablamos. Y para esta edición creo que lo más fácil era plantearnos qué mal está todo, que es un logo del diario porque siempre nos parece todo mal, pero qué mal está todo. Está Trump, está la guerra, estamos viendo el desastre ahora en Venezuela, está Palestina todavía allí. Y, por supuesto, creo que el acceso a la vivienda, ¿no?, como principal problema del país. Y siendo todo eso cierto, queríamos preguntarnos si a la hora de analizar la actualidad y pese a todos esos nubarrones, podíamos no caer en el tremendismo, ¿no?, que es casi lógico, pero que cómo escapar de un pesimismo que aún nos lo haga ver peor. En resumen, si hay motivos para el optimismo. Entonces, yo cuando busqué a las ponentes, pues lo hice a partir de sus artículos, sus libros, y pensé, son 3 mujeres, quiero subrayar que son 3 mujeres y servidora, que no debería ser noticia, pero todavía es noticia que haya mesas solo con mujeres, porque lo normal es que sea al revés, por lo tanto, nos felicitamos de eso, ¿no? Bueno, yo busqué mujeres referentes y mujeres que nos pudiesen transmitir una cierta serenidad, que creo que también nos hace falta, además de ese optimismo, ¿no? Son luces largas. Antes, en la anterior mesa, se ha hablado de los regates cortos también en los medios, pues nosotros queremos mirar un poco con esas luces largas. No me extenderé en la presentación porque las conocéis. María Eugenia Palop es jurista, es profesora de Filosofía de Derecho en la Universidad Carlos III y es experta en derechos humanos. Sabéis que también fue eurodiputada y ocupó la vicepresidencia de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género. Cristina Monge, socióloga, es politóloga, es experta en movimientos sociales, también en transición ecológica. Hay que reivindicar que todavía estamos muy lejos en esa lucha del cambio climático. Es profesora asociada de Ciencia Política en la Complutense y flamante ganadora del último premio PAI2 con un ensayo titulado Contra el descontento. Un buen motivo para estar aquí. Y María es empresaria, es fundadora de Efímera, de los restaurantes Francachela, también fundadora de Festín, donde, entre otras medidas, ella es pionera en esto. Es una empresa pionera, defensora de la implantación de la semana de 4 días. Además, también viene con libro bajo el brazo, Hijos del Optimismo, con lo cual está más que justificada su presencia aquí. Bueno, bienvenidas a todas. Empiezo con una frase de Cristina, que fue el titular de la entrevista que te hicimos en el diario después de ganar el premio PAI2, que creo que nos permite bien arrancar el coloquio. La frase es la siguiente: no hay que regodearse en el descontento, es necesario construir el futuro. Bueno, como eres la autora del titular, la primera pregunta es ¿cómo lo hacemos para superar este descontento? Bueno, Neus, déjame primero que agradezca la invitación y que nos demos una enhorabuena colectiva por estar aquí hoy todos y todas. Porque creo que el hecho de que hoy todas y todos estemos aquí es una victoria del conjunto de la sociedad. Así que una enhorabuena. Gracias. Más por la parte que os toca a vosotros, pero yo creo que una enhorabuena colectiva, ¿no? Pues en efecto, yo creo que hoy ser pesimista es lo más fácil. No hace falta nada. Tú te levantas por la mañana, enciendes la radio y dices ¡buf!, ¿no? Como diría Sabina, nos sobran los motivos para el descontento. Abres tu diario, te pones la página web del diario.es y dices, Dios mío, ¿cómo está el mundo? No hay que hacer nada, ¿no? Pero también creo que eso es una imagen que se está queriendo trasladar de forma muy interesada y no deja ver cosas que sí que se están haciendo ya en el mundo, que nos muestran que otro mundo es posible, que otra forma de gestionar la energía es posible, que otra manera de avanzar en feminismo es posible, como el movimiento feminista ha demostrado en los últimos años en este país y en otros muchos. Es decir, cuando un árbol se cae, hace un estruendo tremendo, ¿no? ¡Pum! Hace un ruido gigantesco. Y no deja escuchar esas hierbecillas y flores que van creciendo a su alrededor. Y no nos damos cuenta que, junto a la debacle de ese árbol, efectivamente están surgiendo ya alternativas. Yo, con ocasión de la presentación de este libro de Contra el descontento, estoy teniendo la oportunidad de ir por media España presentando el libro y estoy realmente alucinada de ver la cantidad de gente que está con ganas de construir, con ganas de hablar, con ganas de hacer alternativas,
con ganas de rehabilitar sus viviendas en barrios probablemente de los más empobrecidos de las ciudades para que sean más eficientes, con ganas de que sus hijas sigan avanzando en feminismo como hemos podido avanzar nosotras, con ganas de convivir en paz y tranquilidad con iniciativas que hacen comunidad y que hacen barrio con los que nacimos aquí y con los que han venido de fuera. Es decir, existen un montón de iniciativas que generalmente no tienen tanta visibilidad, pero que nos muestran que efectivamente otro mundo es posible. Entonces, quedarse en el pesimismo, quedarse en el derrotismo, a mí lo de pesimista y optimista tampoco me gusta mucho, porque me parece que puede ser un poco naif, pero quedarse en el derrotismo hoy es súper fácil, no hay que hacer nada y es comprar todos los boletos para que nos caigamos por el precipicio, para que los peores augurios se cumplan. Sin embargo, yo estoy más en la línea de construir la esperanza. Los seres humanos, las sociedades y en especial las sociedades democráticas necesitamos esperanza. No es verdad que no haya alternativas a las cosas. De hecho, que no se nos olvide, el famoso lema de que no hay alternativa, dicho en inglés de no alternative, fue la bandera de enganche de Reagan y Thatcher, que luego dio lugar al neoliberalismo. Lo que pasa es que se nos ha incorporado, se nos ha metido como un virus en el sistema operativo de la sociedad, ¿no? Y nos hace ver que es así, cuando es todo lo contrario. Bueno, es más fácil alimentar la confrontación que la esperanza, ¿no? No sé, María Eugenia, tú también le has dado muchas vueltas a cómo no caer en ese derrotismo, en ese pesimismo crónico, como si no hubiese alternativa, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que Cristina lo ha dicho muy bien. Razones para el pesimismo hay, desde luego. Lo que pasa es que todo depende de cómo se gestionen. ¿Qué es lo que ocurre? Que se ha instalado un poco la idea de que hay que gestionar todo desde la nostalgia. Es decir, lo dice muy bien Innerarity en su último libro, ¿no? Los conservadores tienen nostalgia del pasado, los progresistas tienen nostalgia del futuro. Básicamente todo se gestiona en términos de pérdidas. ¿Cuánto vamos a perder? ¿Quién va a perder más? Claro que hay razones para pensar que podemos perder cosas y, por tanto, razones para el pesimismo, para la nostalgia, para la melancolía. Pero, claro, si nos instalamos en el discurso de las pérdidas, en el discurso de la victimización, de quién ha perdido más frente a quién, pues tenemos ya servido pues, un montón de cosas, ¿no? Si nos instalamos en el agravio, en los apegos heridos, pues lo que tenemos servido, ¿qué es? Un chivo expiatorio. En este caso, ya se ha señalado por activa y por pasiva, no solo lo ha señalado la extrema derecha, también lo ha señalado la izquierda en Europa, digamos el centro izquierda o los socialdemócratas, ¿no? ¿Quiénes son los culpables de que estemos perdiendo cosas, de que tengamos esa actitud nostálgica? Los migrantes, o el feminismo, o los ecologistas. Se trata de generar, por eso estoy de acuerdo con Cristina en que está orquestado, ¿no? Porque se trata de generar esa sensación de, bueno, vivimos peor que antes, ahora vienen y nos van a quitar lo que tenemos, los migrantes van a chupar de nuestros servicios sociales, la sensación esta de bote salvavidas, ¿no? En el que no cabemos todos y alguien tiene que saltar por la borda, antes de que salten los migrantes, que salten las feministas, que salten los ecologistas. Yo creo que el pesimismo es eso, esa idea de sensación de pérdida, de victimización, de agravio y de búsqueda de chivos expiatorios. Eso genera incertidumbre, desasosiego, miedo. ¿Quién se aprovecha de eso? Lo he dicho, la extrema derecha, aunque no solo, ¿no? ¿Y qué hace la extrema derecha? Pues lo que a veces no hace la izquierda, ofrecer enclaves seguros respecto de eso. Si usted tiene miedo, si se siente inseguro, ¿qué le ofrezco yo? Le ofrezco una nación, que somos un nosotros, homogéneo, de donde no sale nadie, donde no entra nadie, cerradito, bien cerradito. Y ahí está la tesis del gran reemplazo. Cuidado, no vaya a ser que los migrantes tengan más hijos que nosotros y entonces sus hijos vayan a sustituir a nuestros hijos, ¿no? Como si fuera la película de las vainas, ¿no? Aquella de, bueno, vienen y ocupan tu cuerpo, ¿no? Es decir, bueno, esto, y además es la idea de que nuestros hijos son necesariamente mejores que los suyos, cosa que también habría que demostrar. Después, bueno, la idea de la raza, porque ahora estamos también ahí, la raza como un lugar seguro, el supremacismo, ¿no? Y entonces se plantea la tesis del ius sanguinis, esto es, solo va a ser nacional quien haya nacido de la madre correcta.
Ya no basta con haber nacido en España o con ser una persona que tiene una residencia aquí. No, tienes que haber nacido de la madre correcta. Por eso se ha instalado la tesis de la reemigración, que es que tú puedes echar a gente que sea de segunda generación. O sea, en Alemania, Alternativa por Alemania, extrema derecha, te dice, bueno, van a salir del país no solamente los migrantes irregulares, sino aquellos que hayan nacido de migrantes, ¿no? Otro enclave seguro, la familia. La familia, por supuesto, con su mamá, su papá, la familia de Cayú, ¿no? Mamá, papá, el abuelo, la abuela, todo el mundo bien organizado, ¿no? Que es lo que asegura que la herencia, la propiedad privada y la clase social. Cuidado, no te vayan a bajar de tu lugar, de tu estatus. ¿No? Por eso se habla tanto de la lucha del penúltimo contra el último. Se trata de no renunciar a los privilegios, ¿no? La familia es una forma de articular privilegios. De ahí que la vivienda también se articule a partir de ahí. Tú que has estado en Bruselas, ahora que hemos visto las medidas que se han aprobado más restrictivas precisamente para la inmigración. ¿Qué tiene que hacer la izquierda? Porque existimos, ahora te pregunto también a Marieta, pero existe este debate de, no, pero es que la izquierda no se ha tomado en serio determinados retos, o ese apelativo que a mí me molesta muchísimo de, son buenistas. Hombre, yo prefiero que me llamen buenista que no determinadas defensas, ¿no? Pero, en todo caso, ¿qué tiene que hacer la izquierda? Y la izquierda europea, porque no solo la de aquí. Yo creo que la izquierda tiene que ofrecer también enclaves seguros, tiene que ofrecer seguridad, porque es cierto que un miedo existe, sea más o menos imaginario, sea más o menos real, lo primero que hay que hacer es entender y respetar los miedos. No decir, venga, usted no tenga miedo, si esos son tontas. Hombre, no, los miedos, como son muy subjetivos, sean, insisto, reales o imaginarios, y muchos son imaginarios, pero sean reales o imaginarios, hay que entenderlo. Y hay que actuar frente a eso. Dicen, bueno, con esperanza, claro, con esperanza, pero no basta. Tengo que ofrecer seguridad. Y yo creo que hay una relectura de la familia, de la nación, de la patria, de la raza, de la clase, de todo eso que tiene que ser una relectura progresista. Nosotros nos tenemos que empeñar en ofrecer enclaves seguros frente a la lectura que de esos enclaves hace la derecha. ¿Y qué ha pasado? Y termino. Pues que la izquierda ha sido perezosa. Perezosa. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer una elaboración, en muchos casos lo que ha hecho ha sido comprar el pack de la derecha. Las políticas migratorias, y termino con esto, no son cosas solo de las derechas en Europa. Los centros de deportación ha sido una idea de Dinamarca, que está gobernada por socialdemócratas. Y Starmer, que se acaba de marchar, se fue a felicitar a Meloni por haber cerrado los puertos. Aparentemente es un socialdemócrata. O sea que se ha comprado la arquitectura y la gramática de la extrema derecha. Ahí es donde perdemos. María, si leéis sus artículos, bueno, si sois socios del diario La Leéis, ella siempre aporta ese optimismo basado en datos, ¿no? Claro. Me gustaría un poco, en base con lo que estamos explicando, ¿cómo podemos confiar en un futuro mejor? Si podemos hacerlo, que creo que deberíamos intentarlo al menos, ¿no? Sí, fíjate que me gusta mucho esto de los datos porque la realidad yo creo es que aquí confundimos dos cosas. Tenemos un futuro mejor. Claro. Os voy a dar 3 datos y un ejemplo. En los últimos 25 años, o sea, en los años en los que entendemos a veces que el mundo ha ido peor, han salido de la pobreza extrema 1.500 millones de personas. Eso es 1 de cada 6 personas en el mundo. La esperanza de vida ha subido 7 años y la mortalidad infantil se ha reducido a la mitad. Y el ejemplo más palpable de todo esto, del progreso humano de los últimos años, se ve en todos los hospitales. Cualquiera que haya tenido que pasar por un proceso médico en los últimos, ya no 10 años, en los últimos 5 años y hasta en los últimos 6 meses, sabe que la medicina y que la ciencia están avanzando a una velocidad que hace posible que nos podamos imaginar superar el cáncer o el Alzheimer o vivir procesos de enfermedad que antes eran durísimos, prácticamente como si no pasara nada. Yo creo que el mundo es, con todos los indicadores en la mano, mejor. Lo que pasa es que no es más fácil. Lo que nos está ocurriendo es que el mundo se está volviendo cada vez más difícil, más complejo, más difícil de entender, y lo que percibimos en realidad son riesgos. No tanto una deriva material hacia un mundo peor, sino fundamentalmente más riesgos de los que teníamos o de los que percibíamos hace 30 años o hace 40 años. Entonces, yo, ¿cómo diría
Claro, el optimismo para mí no es pensar que todo va a ser de color de rosa. O sea, ese anhelo de un mundo fácil no es optimismo. Optimismo es saber que cuando las cosas son difíciles tenemos capacidad de enfrentarnos a ellas. No solo que tenemos capacidad como sociedad, que nos lo hemos demostrado muchas veces en los últimos años, de superar los problemas que nos encontramos, sino también como personas. O sea, que nosotros mismos en nuestra propia experiencia sabemos que las veces que nos ha tocado enfrentarnos a algo difícil hemos sido capaces de salir adelante. Y yo creo que el optimismo está ahí y esa idea de un futuro mejor está ahí, ¿no? En darnos cuenta de esto. De hecho, cuando yo hablaba de los nubarrones, bueno, hablar de nubarrones en este día me parece un poco contrasentido, pero bueno, metafóricamente hablando, ¿no? Esos nubarrones no llegan de un día para otro. Tuvimos el 15M, ayer salió en el encuentro con socios y nos pasó una cosa que nunca había pasado, que es que la gente, cuando vio la imagen de la Plaza de Sol, se puso a aplaudir, ¿no? Pero el 15M mezcló indignación, mezcló esperanza, ilusión y yo creo que al final un poco o bastante decepción, ¿no? Pero hay gente que espera que las cosas mejoren, ¿no? Y ese fue un intento individual y colectivo de alzar la voz, ¿no? Hay un momento en tu libro que hablas de que estamos en una confusión generalizada, no sé si tiene que ver en este mundo más complejo. Tú dices, aquí seguimos confundidos, sin entender si todavía estamos en proceso de construcción o si nos toca ya declararnos en ruina, siempre esperando a que alguien desde algún sitio reúna el valor y el dinero necesarios para reactivarnos. La pregunta os la hago a las tres. ¿Qué deberíamos hacer para reactivarnos? No sé si basta con interpelar solo a las administraciones. Esta gente decías, ¿no, Cristina, que se quiere organizar, pero no sabe muy bien cómo? Es decir, como sociedad, ¿cómo podemos reactivarnos? Bueno, yo creo que nos reactivamos más de lo que pensamos, ¿eh? O sea, empiezo cuestionando un poco eso porque creo que estamos más activos de lo que a veces pensamos y nos hacen ver. Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo de que efectivamente estamos así de activos, ¿no? Pero hay gente a la que no le gusta que nos reactivemos, también lo hemos visto. Efectivamente, porque saben que si nos reactivamos vamos a avanzar. Justamente por eso, porque avanzamos reactivándonos y entonces intentan parar esos avances, ¿no? Yo no sé si el mundo es más complejo, es más, intuyo que no mucho más. Lo que pasa es que conocemos más y por lo tanto somos más conscientes de los riesgos que tenemos, ¿no? Y efectivamente, hoy avanzar y reactivarnos creo que tiene mucho que ver con enfrentarnos a los miedos que decía María Eugenia antes. Prácticamente desde la crisis del 2008, ¿no? Pero especialmente después, con lo que supuso la pandemia en el 2020, lo que nos están mostrando todos los estudios continuamente aquí en Europa, que por cierto, estamos hablando de aquí, porque el mundo es muy grande, muy diverso, muy diferente, y a veces hablamos de Europa como si fuera el mundo. O sea, porque si habláramos de Asia, por ejemplo, sería todo lo contrario, porque están en un momento que es absolutamente lo opuesto a lo que estamos viviendo aquí. Pero aquí efectivamente estamos en un momento en el que todos los estudios en las últimas décadas nos dicen que somos una sociedad temerosa, tenemos miedo. Tiene que ver con una palabra clave que aún ha salido, que es la incertidumbre. Y es que nos estamos enfrentando a un montón de desafíos gigantescos. Si yo ahora les preguntara a ustedes, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene la humanidad ante sí? Pues probablemente estaríamos hablando de la crisis ambiental, de la revolución tecnológica, de los asuntos geopolíticos ahora, de la crisis de las democracias, que es básicamente de la desinformación, que es básicamente los grandes retos que luego identifican también todos los teóricos que se dedican a hacer estas cosas. Bueno, pues todos esos retos tienen varias cosas en común. Una de ellas es que todos nos sitúan en terreno de incertidumbre. Incluso aquel que podría parecer más seguro, que es lo que tiene que ver con las ciencias naturales, las ciencias duras, el cambio climático, lo que nos dicen los científicos es caminamos por terreno desconocido. Nunca el planeta había estado en estas condiciones y no sabemos cómo puede evolucionar y cómo puede reaccionar. Entonces, esa inseguridad, esa incertidumbre es la hermana pequeña del miedo. Y ese miedo surge sobre todo en el contexto actual que estamos, que es un contexto de profunda desconfianza. Cada vez que sale un estudio podemos comprobar cómo la confianza en las instituciones está por los suelos, ejecutivos, legislativos. La confianza en los agentes de intermediación está en mínimos, medios de comunicación, partidos políticos.
Pero es que también nos hemos cargado la confianza en que nosotros como sociedad vayamos a ser capaces de gestionar esos retos que tenemos por delante que nos generan incertidumbre y miedo. ¿Qué hacer ante esto? Pues yo creo que recuperar una pequeña cosa que nos hemos cargado, que es la idea de futuro. Hemos aniquilado el futuro. Se podría decir que han ganado los Sex Pistols con aquello del No Future, ¿no? Han ganado los punkis, efectivamente. Donde el futuro es un sitio apocalíptico al que nadie quiere ir. Vamos a acabar a chicharros por el cambio climático, la inteligencia artificial nos va a manipular nuestra cabeza, nuestras emociones, esa supuesta polarización va a hacer que estemos por la calle matándonos todos a todos, la geopolítica va a volver al peor de sus momentos. Eso es lo que nos están diciendo y eso es lo que en buena medida estamos comprando. Mi propuesta es, empecemos a construir el futuro al que queremos llegar, porque sabemos cuál es. Yo creo que ni siquiera lo sabemos. Claro. Hemos utilizado mucho tiempo y muchas neuronas, y tiene que ser así, en identificar los problemas, pero no tantas en ver a dónde queremos llegar. ¿Cómo queremos que sea esa política migratoria de la Unión Europea que decía María Eugenia Rodríguez Palop? En lo concreto, no grandes titulares, solidaria, no sé qué, sí, en lo concreto. Y en ese sentido me parece fundamental la idea de seguridad que ella decía, porque efectivamente si somos sociedades miédicas necesitamos dar seguridad. Ahora, eso sí, yo quiero hablar de un concepto de seguridad propio de la izquierda, desde valores progresistas. El principal problema de seguridad que ha tenido este país en los últimos años ha sido el cambio climático. 230 muertos en la Dana de Valencia. 11.000 personas evacuadas de sus casas en las tormentas torrenciales del sur de Andalucía y Portugal. Ese ha sido el principal problema de seguridad que hemos tenido. Decenas de mujeres mueren asesinadas todos los años. ¿Eso no es un problema de seguridad? ¿Somos capaces de crear un concepto de seguridad propio de la izquierda? Porque a veces parece que es un tema que nos da miedo, nos da alergia, nos suena a militares y policía y lo dejamos atrás. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que construir el futuro y empezar a apropiarnos de banderas que tienen que ser nuestras, la de seguridad y, por cierto, la de libertad. Claro, porque la libertad, bueno, estamos en la Comunidad de Madrid, aquí se ha reinventado el concepto al estilo Thatcher y con bastante éxito por lo que vemos muchas veces en los resultados electorales. Me ha gustado mucho esto que decías de los problemas siguen siendo los mismos, pero parece que algunos o no los metemos en la agenda o escuchamos cosas como, María Eugenia, el feminismo ha ido demasiado lejos, ¿no? O cambio climático, bueno, siempre ha hecho calor. Eso es. O lo de la Dana, los planes urbanísticos en zonas inundables han seguido después de todo lo que ha pasado. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para que el concepto de libertad lo recuperemos o explicarles a todos y a todas de que el feminismo no ha llegado demasiado lejos, sino que le queda todavía mucho camino? Tú además que has trabajado mucho el tema de los derechos y has estado también en temas. Bueno, de decir mujeres. Primero que el concepto de libertad que se ha manejado aquí, que es un fake absoluto, ¿no? Como casi todo en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, es un concepto de libertad, bueno, irrestricta, ¿no? Que es compatible, curiosamente compatible con un conservadurismo moral brutal, ¿no? Porque esta misma señora pues habla ahora ya o de prohibir el aborto o de que en las clínicas no se pueda saber quién objeta y, por tanto, por la vía trasera, por la puerta de atrás. La ley. Por supuesto, ¿no? Es que allá la ley es ella. Claro. Entonces, bueno, por la vía de atrás supone no saber quién objeta en un hospital, supone no poder garantizar el derecho al aborto. Es decir, libertad irrestricta, conservadurismo moral y autoritarismo político. Es que es esa combinación a tres. Eso es lo que plantea, ¿no? O sea, que es una libertad que a la vez es incompatible con la democracia, muy en la línea de Peter Thiel y de la gente que asesora a Donald Trump, ¿no? Que es capaz de decir que la democracia no es operativa, que no es eficiente, que las instituciones democráticas son muy lentas para la velocidad en la que tenemos que tomar decisiones y que, por tanto, la libertad es incompatible con la democracia. Así de sencillo. Pero es que esa es la línea, nos lo están diciendo totalmente claramente, ¿no? Esa es la línea que sigue también la Comunidad de Madrid. En cuanto al feminismo, hemos llegado demasiado lejos. Bueno, eso, con la cantidad de personas asesinadas, de mujeres asesinadas que tenemos todos los años, es una broma, ¿no? Claro, lo que pasa es que ellos han reaccionado en el momento en el que se les ha movido el piso, ¿no? Se les ha movido el suelo. ¿Cuándo se les ha movido el suelo? Se les ha movido el suelo fundamentalmente
en muchos momentos, ¿no? Pero fundamentalmente cuando hemos empezado a cuestionar el rol de la esposa y la madre, ¿no? Han venido entonces las políticas natalistas, la ideología de género, es decir, vuelva usted a su casa a parir y criar para garantizar la estabilidad social que reside fundamentalmente en la familia nuclear. Este es el eje central. Por eso ellos son perfectamente capaces de pensar que hay violencia contra las mujeres, pero no violencia de género, Claro. no al interior de la familia, sino a violencia contra las mujeres, que es la violencia sexual que ocasiona el foráneo. Es decir, los migrantes y todo eso que te van a atacar por la calle y te van a violar. Y cómo O- cambian los conceptos, ¿no? No, es intrafamiliar, ¿no? Como Claro, claro, intentar ellos- cambiar, confundir. ¿no? Para Que ellos la comentabas. familia, palabras. la entidad familiar es justa por definición. Y esto significa que ahí no hay, por supuesto, posibilidades de abortar, que ahí no hay educación sexoafectiva, que ahí el matrimonio no igualitario pues tampoco cabe, por supuesto la violencia de género tampoco cabe, es decir, todo lo que es el ataque a las mujeres siempre viene de fuera del ámbito familiar, ¿no? Y además vienen con el tema de la ideología de género, que consiste básicamente en si la mujer siempre ha hecho eso, esencia y permanencia, si siempre ha sido así. Pero ¿por qué queréis cambiar las cosas? ¿Por qué queréis sacar a la mujer de su entorno seguro, donde ella se desempeña como mujer y madre, donde ella es la reina del hogar, para que intente ser como un hombre? Si es que ella nunca va a poder ser como un hombre, si es que somos diferentes en esencia, porque ellos viven de la esencialización de las diferencias. Hombres, mujeres, ricos, pobres, dentro, fuera. Es como Barrio Sésamo, pero a lo bestia, ¿no? Entonces decir, bueno, para adelante, para atrás, nosotros, ellos... Todo es binarismo, todo es binarismo. Entonces, claro, la esencialización de las diferencias hombre-mujer significa que tú, aunque quieras, nunca vas a poder ser como un hombre, nunca. Entonces, siempre en el mundo exterior te vas a ver frustrada. Entonces, ¿qué ocurre? Que el feminismo es cosa de gente que genera frustración, es de gente amargada, de gente que no sabe cuál es su sitio, que está desorientada, de personas infelices. Eso es el feminismo. Mientras que ellas viven en la calmachicha de la familia nuclear, todas contentas como la Rorro, las Tradwife y esas que están vestidas fantásticas preparándole la comida o una tarta a su novio o a su marido. Que vamos, que la Rorro hace eso, no se lo cree ni ella, claro, porque Bueno, a pero eso luego- tendría que dedicarle mucho menos tiempo a las redes. Sí, pero luego es una estrella invitada en programa prime time con hormigas ahí No, explicando claro, ese porque estilo es de que vida. eso está promovido, ¿no? Es una movida promovida, pero la movida promovida consiste en eso. Mira qué feliz soy, con toda mi piara de niño, con mis 9 niños, con mis tartas, con mis cosas, con mi delantal. Lo contenta que estoy aquí siendo la reina del hogar en mi supercocina, mi superchalet, que es una cosa además mega pija y mega clasista. Porque vamos, para estar así también Sí, te lo sí. tienes que poder permitir y tu marido te lo tiene que querer pagar. Entonces, María, claro, ¿cómo lo ves? Yo creo que están pasando. Es una cosa muy curiosa porque todas las crisis atraviesan todos los niveles de la sociedad, van desde la superestructura Claro. hasta la mismísima intimidad de la gente, ¿no? Y hay tantas lecturas que es muy... Es verdaderamente muy difícil hasta comprenderlo. El otro día, en la presentación de un informe sobre cómo había evolucionado el feminismo de Future Policy Lab, que sponsorizaba una fundación de los partidos socialistas en Europa, hablaban de cómo se está proyectando los jóvenes respecto al feminismo. Y todo el mundo estaba muy de acuerdo en que la sociedad cada vez es más igualitaria. O sea, los indicadores de igualdad, la idea de que los hombres tienen que ser iguales que las mujeres, o sea, las mujeres tienen que ser iguales que los hombres, que todos tenemos que tener los mismos derechos, se ha vuelto universal y es fascinante la transformación tan bestia que ha habido, y sin embargo cada vez mostraban más rechazo al término feminismo y como a las estructuras que se definen como feministas. Y yo creo que eso habría que pensarlo, porque yo creo que es esto, ¿no? Que son muchas capas, y a lo mejor el feminismo, cuando lo enunciamos así en voz alta, en lo institucional, en lo macro, tiene todo el sentido, pero yo no sé cómo lo está percibiendo la gente en lo micro y en su intimidad para que produzca como esa reacción, ¿no? Donde las ideas del feminismo son universales y, sin embargo,
la vinculación de la gente más joven con el nombre del feminismo está empezando a flojear. A mí no lo entiendo, la verdad. Es que el honestamente, no tengo respuesta. Es que el feminismo es muy cansado. Sí, es decir, es muy cansado porque tú tienes que estar a contrapelo, te tienes que pelear con tu novio, le tienes que decir a tu novio, oye, mira, deja de hacer el gilipollas, no me hagas no sé cuánto, no me grites, no hagas. Y eso es muy pesado, es que es muy cansadino. Entonces, al final, la gente está agotada y sobrecargada ya, viene de casa así, y claro, le metes el feminismo y dices, hija, es que qué pesado. Claro, que es muy pesado. Es mejor a veces dejarse llevar y estar tranquila. Yo tengo gente en clase, en primero de carrera, bueno, pues que ya no quiere pelearse con el de al lado, no tiene ganas de dar a batalla, y están en primero, o sea, que tienen 18 años. Pero es que hay que estar muy en activo, hay que estar muy en la brecha, y eso es que... Y yo creo, si me permites, Neus, yo creo que hay una cosa que tenemos pendiente de hacer las feministas, que no hemos conseguido, yo creo que no hemos conseguido hacer llegar un mensaje que es clave. Y es que en una sociedad feminista, todos y todas, nosotras y ellos, vamos a vivir mejor, porque es una sociedad más igualitaria. Y en una sociedad más igualitaria, todas y todos vivimos mejor. Creo, por errores propios, por provocaciones de los otros, por una mezcla de todo, creo que ese mensaje no hemos conseguido transmitirlo. Y al final el feminismo se ve como un juego de suma cero. Yo gano, tú pierdes para que yo gane. Bueno, si hablamos de privilegios, por supuesto, pero el resultado final es que vamos a vivir todos mejor. Y eso es muy difícil todavía hacerlo entender. Yo creo que esa es la asignatura que tenemos pendiente, hacer llegar ese mensaje. Bueno, que pero una porque sociedad todavía más hay igualitaria. privilegios, todavía hay privilegios, y entonces ellos lo sienten como una pérdida. Pero es verdad que a fin de cuentas vamos a vivir mejor. Y después, además, el feminismo es también no solamente positivo para el varón, sino positivo para la relación entre los varones. Claro. Porque la jerarquía se reproduce después al interior del mundo de los varones, ¿no? El más musculado frente al menos musculado, el heterosexual frente al homosexual. Es decir, todas esas jerarquías, esas diferenciaciones se vuelven a reproducir. Y fíjate, una cosita muy breve, porque yo intuyo que muchos de los señores que estáis aquí, ahora os hablo a vosotros, compartís estos valores. Y a veces estos hombres, ¿no?, que dicen, sí, yo estoy allí, yo estoy con vosotras, es también mi lucha, ¿no? Dicen, pero ¿y qué puedo hacer yo? Tenéis, chicos, señores, tenéis un arma fundamental, que son las conversaciones con los amigos en el bar tomando el café o la caña. Parar los pies al chiste machista, al comentario machista y sexista, a la brutalidad de turno, parar los pies al colega. Y eso es revolucionario. Nada, decía, nos quedan 10 minutos y cuando he presentado la mesa, entre los temas que he citado estaba el acceso a la vivienda. Creo que probablemente estaremos de acuerdo, incluso los que no tienen este problema, que es el problema, ¿no? Cristina, tú defiendes que el problema de la vivienda ha entrado en la agenda política gracias a la preocupación y a la movilización social, es decir, no estaba en la agenda, no. Les hemos obligado a que esté en la agenda. Te quería preguntar, las tres habéis analizado el tema y se habla mucho de la famosa brecha generacional. Tú has escrito sobre ello, María Eugenia también, los análisis de vivienda de María son completísimos. Sé que es un tema espinoso, complicado, por edad del público, pues estaría más en la banda boomer que en la banda joven, pero tienen hijos, tienen nietos, por lo tanto saben de qué estamos hablando. Y una de las cosas que habéis comentado, o uno de los debates es, bueno, ¿esto es una brecha entre jóvenes y boomers? O en realidad lo que tendríamos es que empezar a recuperar, porque se ha perdido un poco, el sentido de esa clásica lucha de clases, ¿no?, de los desfavorecidos y los privilegiados, que no va solo de edades y que, por lo tanto, a lo mejor resulta que el acceso a la vivienda es un problema transversal y no solo de jóvenes, pero también de jóvenes. Entonces, Cristina, sé que tú lo has estudiado mucho, María Eugenia también. Hacemos esta última ronda para hablar de la vivienda. Si quieres, Cristina, empiezas. El otro día estaba paseando con mi chico
por la calle, por el barrio de Salamanca, y había unas terrazas y unos bares de estos pijísimos y carísimos, llenos de jóvenes celebrando no sé qué. Y el comentario fue, mira, los que van a vivir peor que sus padres, ¿vale? No es verdad que vayan a vivir peor de sus padres. Hoy mi hijo con 20 años vive mejor que como yo vivía con 20 años. ¿Hay ahora mismo un problema de expectativas? Sí. ¿Hay un problema de falta de futuro? Sí. ¿Cómo van a vivir ellos? Yo pregunto, ¿qué vais a hacer, chicos? Porque claro, cuando se dicen vamos a vivir peor que nuestros padres, se está expresando un miedo y una incertidumbre. Yo esta la comparto, la entiendo y la comparto. Pero falta la segunda parte y es, ¿qué vais a hacer? ¿Cómo os vais a organizar? El problema de la vivienda, que se nos olvida, fue uno de los principales motivos que hizo surgir el 15M. La plataforma de afectados por la hipoteca, acordaros, fue una de las organizaciones que lanzó todo aquello. Bueno, Ada Colau, de hecho, llega al Ayuntamiento de Barcelona como una de las líderes de ese movimiento. En aquel momento la vivienda era uno de los tops de las preocupaciones, según el CIS, de los españoles, ¿no? A lo largo de esos años, a partir del 2015-16, cuando ya se pasa ese momento central del 15M y de sus coletazos, empieza a bajar. En las preocupaciones de la sociedad, tú coges el CIS y vas viendo cómo va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, y llega un momento que prácticamente desaparece, ¿no? Estaba allí, pero prácticamente desaparece, y de hace 3 años a esta parte vuelve a subir. ¿Por qué vuelve a subir? Por la movilización social. Y porque efectivamente no es que el problema había desaparecido, el problema seguía allí. Lo que ocurría es que había otros problemas que pasaban por delante. Que eso es una cosa que pasa mucho en sociología. A veces miramos las preocupaciones de la gente y dices, anda, mira, el cambio climático se ha caído en las preocupaciones. No, es que han subido otras cosas que también han aparecido, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que el problema de la vivienda, que es complejo, que, por cierto, yo creo que ahí la responsabilidad política lleva a reconocer que no se resuelve en 6 meses. Esto es un problema de décadas. Claro. Entre otras cosas porque tiene mucho que ver con la estructura económica de este país, con oligarquías que vienen del franquismo, con una falta de financiación de los ayuntamientos desde el inicio de la Constitución, que ha hecho que se pusieran a vender suelos para financiar su funcionamiento habitual. Es decir, es un problema que tiene muchas derivadas, urbanísticas, empresariales, jurídicas muchísimas, financieras, tiene todas esas derivadas. Pero lo que sí sabemos es que no se va a resolver en 10 meses, hará falta por lo menos 10 años, aunque luego en el corto plazo se vayan dando pasos. No es un problema de los jóvenes. Yo cada vez que se dice los jóvenes en la vivienda, digo, mira, mujer de 50 años con 2 hijos, se divorcia, sueldo de profesora de instituto, 2.200 euros al mes. ¿Dónde se mete? En una gran ciudad. Aparte de los hipotecados, que Aparte también de hay los mucha gente hipotecados, hipotecada, ¿no? Efectivamente. Es O de la trampa del alquiler. El informe de Oxfam, claro. que salió hace poco, es estupendo, que dice, la medida en que tú estás pagando un alquiler, estás perdiendo capacidad de ahorro, de manera que va a ser cada vez más difícil que puedas comprar, ¿no? Es que Y tú, María, sustanciarlo... decías, María Eugenia, tú decías, Jurídico. hace falta, en un artículo tuyo muy interesante, decías, hace falta una mirada científica y menos brocha gorda en Claro, este es debate. que, vamos a ver, sustanciar el problema de la vivienda en un choque intergeneracional, a mí me parece un desenfoque absoluto. No es una cuestión de los boomers, ni de las Z, ni de las Y, que a mí, para empezar, esas clasificaciones es que me parecen como de horóscopo. O sea, a mí no me interesan, vamos, o sea, no las veo interesantes. Yo creo que el problema de la vivienda es un problema, como ha dicho Cristina, estructural, económico, de gestión y jurídico. Porque es que la vivienda aparece como un derecho en nuestra Constitución, pero no es un derecho, no es un derecho. Uno no tiene derecho a la vivienda, en nuestra Constitución no lo tiene. Está formulado, pero si no hay una ley que lo regule, ni siquiera es justiciable, ni siquiera puedes ir a un juzgado a decir, oiga, que es que se ha vulnerado mi derecho a la vivienda. Hay un gran desprecio por los derechos sociales en el propio texto constitucional. Y después la privatización del suelo, el uso que se hace del suelo. También hay un gran desprecio por el común, por lo que es el bien común, que el suelo es un bien común, como el agua y como la energía, porque lo necesitamos para sostener la vida. Entonces, gestionar el suelo como un bien de mercado, claro, pues eso también es un problema. Por tanto, yo iría más a esas cuestiones que a la cuestión generacional. Solo faltaría que ahora en la cuestión de la vivienda se convirtiera en una lucha de los hijos contra sus padres y sus abuelos. O sea, solo faltaría. Es que, para empezar, no es verdad que vivan peor. Además, también lo ha dicho muy bien María. No es verdad que vivan peor. Pero es que, además, no es verdad que los culpables sean los boomers. Exacto. Y, además, es que, aparte de desenfocado, porque el diagnóstico es malo,
es que ni siquiera es recomendable. Tú necesitas a los boomers para seguir adelante, necesitas mirar a las generaciones con cariño, necesitas generar vínculos entre las generaciones, tener memoria, tener lealtad, tener amor. Que esas personas te han criado y te han cuidado. ¿Cómo van a ser culpables de que tú no accedas a una casa? Exacto. Pero qué tontería estamos diciendo. Yo es que lo veo alucinante eso. O sea, lo que hay que hacer precisamente es coser los vínculos entre las generaciones, no plantear choques generacionales. María, acabamos contigo porque además tú pones muchos gráficos cuando hablas de vivienda para argumentar tu posición. O sea que tu último turno y es el último turno de la mesa. O sea, yo estoy de acuerdo que no vivimos peor que nuestros padres. Mi generación no vive peor que nuestros padres, las que vienen detrás tampoco. Pero es que yo creo que el problema de la vivienda no es un problema de condiciones de vida, sino que es un problema de ciudadanía. Porque la vivienda no es un bien cualquiera, no es como los tomates ni como las naranjas. La vivienda siempre se ha entendido en las sociedades occidentales como una forma de tener una parte de la propiedad de tu país, como si fuera el accionariado de tu país. Ya. Y todos los países europeos y Estados Unidos, entre los años 50 y los años 80, tuvieron el impulso de repartir la propiedad del país, de que todo el mundo pudiera ser parte de la sociedad a base de tener una pequeña parte de la propiedad de su vivienda. Hubo algunos países que lo hicieron manteniendo la propiedad pública, pero el 95% de los países construyeron centenares de millones de viviendas en suelo público a precio de coste y las distribuyeron entre la generación, entre los jóvenes que había en aquel momento. Y eso fue lo mismo que si una empresa hacía una emisión de acciones, es un reparto de la propiedad. Y todos los gobiernos del momento lo explicaban así. Y la gente lo sigue entendiendo de esta manera. Tener una casa no es solo un problema de emancipación, sino que es un problema de participación social. Claro. De poder ser una persona plena, segura en una sociedad. Claro. Entonces, no estamos frente a un problema de condiciones de vida entre quién se podía pagar una caña en 1980 y quién se la puede pagar ahora. Es que hay una parte inmensa de la población a la que se le niega la ciudadanía. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos, si seguimos en esta tendencia, a una sociedad dual donde hay una parte de la población que es propietaria del país y otra parte de la población que trabaja para pagar, como si fuera un siervo, a la otra. Y el problema de todo esto, una vez más, no es de condiciones de vida, es que la democracia es insostenible de esa manera. Es insostenible que en una ciudad la propiedad inmobiliaria esté en manos de una parte de la población y la otra parte tenga que dedicarse a pagar el alquiler toda su vida. Cuando lo pensamos de esta manera, se entiende meridiano una serie de cosas. Como las viviendas son las acciones de un país, es impensable, inconcebible que se le vendan a un fondo de inversión extranjero. Claro. Claro. Efectivamente. Como la vivienda son las acciones de un país, es impensable que no haya emisiones de acciones y que se siga construyendo y se siga ampliando el parque para que las generaciones nuevas sigan pudiendo acceder en las mismas condiciones que las anteriores. Y una tercera cosa, pasa con el tema generacional lo que pasa con el feminismo. Los hombres no son culpables por haber nacido hombres, pero sí son responsables de su condición, de su condición, del poder, de la situación de privilegio que tienen en el mundo. Y los boomers no son culpables de la brecha generacional, pero sí son responsables. Yo creo que sí que tienen que entender que hay una desigualdad y que esa desigualdad la tenemos que trabajar todos, sin enfrentarnos, sin hacer bandos, claro, pero con la responsabilidad de todas las partes. Pero no la guerra, no. Yo no me puedo comprar una casa porque mi abuela cobra una pensión. No, eso desde luego que no es así, pero que sí que es una realidad que todas las casas de este país y de Europa y de Occidente se construyeron en los mismos años y desde 2008 no se ha construido pero ninguna. Es un problema y las generaciones nuevas, tanto si viven de alquiler como si compran, están obligadas a comprar y a pagar una enorme plusvalía por las viviendas que están comprando, hasta el punto de que en una familia, lo que tú decías, al final
Eso otra vez va de la capa superior, de la macro a la micro. La capa macro es esta que discutimos aquí, pero es que en la capa micro la gente no se puede separar hoy. Claro. Tú estás hasta el moño de tu marido, no te puedes ir. ¿Con 20 años o con 60? O con 60. Y Claro. aunque tengas un trabajazo fantástico. Sí, por eso. Entonces, lo tenemos que abordar. Totalmente. Yo veo que la próxima edición tendremos que dedicar solo una mesa a la vivienda, porque Sí, ya habéis es visto. el tema. En fin, estamos ya fuera de tiempo. Ha sido un placer. Hemos aprendido y además creo que gracias a mujeres como vosotras el mundo es mejor. Por lo tanto, Qué bonita, muchas muchas gracias. gracias. por Y como estar. tú. Y como Muchas tú, y como gracias. tú.